Estamos prácticamente a punto de dar pie a nuestra segunda charla de esta tarde-noche. Nos va a acompañar la ingeniero Eileen Hernández, platicándonos acerca del ABC del diseño basado en el valor y el costo objetivo. Eileen, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Buenas tardes, Juan Francisco. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Como comentábamos, la idea de este tipo de sesiones es entrar a agregar valor y a sumar un poco a lo que hemos venido haciendo desde cada una de las aristas del sector. En este caso, y empatando con lo que mencionaba Fernando en la pasada conferencia, más allá de entrar a hablar de temas del Lean como tal, que ya creo que lo hemos venido hablando mucho y lo hemos venido trabajando mucho a lo largo de los años desde cada uno de las posiciones que hoy en día podemos contar en la industria que manejan este tipo de metodologías. Parte de lo que les quiero compartir hoy a ustedes es cómo entrar a trabajar temas que van un poco más allá. Y voy a arrancar con la introducción de este tema que lo he denominado el ABC del diseño basado en el valor y el costo objetivo, porque si bien hablar de Lean nos permite hablar de una filosofía, de una cultura, mucho de lo que nos hemos dado cuenta los profesionales que trabajamos en el sector es que hace falta un poco ese camino, ese cómo lo hago, ¿no? Teoría hay mucha, creo que hemos desarrollado bastante literatura en los últimos 5 años, pero la realidad es que al momento que queremos empezar a ejecutar o implementar, no encontramos las herramientas, no encontramos el cómo hacerlo. Es por eso que hoy quiero compartir con ustedes cómo sí hacerlo, ¿no? Cómo lograr entrar en la dinámica de ejecutar un proyecto, de ejecutar el tema de valor objetivo, lo vamos a ver en este momento, y es un poco el torno que vamos a hacer a nivel de proyecto, ¿ok? Entonces, sin más, vamos a iniciar un poco hablando sobre el valor objetivo. Cuando hablamos del valor objetivo, del diseño y costo objetivo, lo primero que quiero preguntarles a ustedes y que se lo respondan de manera interna es, cuando estamos diseñando y cuando estamos presupuestando el proyecto, ¿qué tan conscientes somos durante ese proceso? Y lo pregunto para que ustedes lo piensen, porque normalmente cuando entramos a diseñar y a presupuestar, no estamos siendo muy conscientes de qué debo tener en cuenta, qué pasa, qué afecta mi diseño, qué afecta mi presupuesto y cómo relaciono yo estas partes. Normalmente, ¿qué hacemos? Normalmente cuando entramos a ejecutar o a definir un proyecto de construcción, hacemos una metodología top-down, que esa metodología top-down lo que busca principalmente es pues generar ese cascadeo de lo más grande a lo más pequeño, y lo que siempre vemos que pasa es que la pregunta o lo que buscamos es ver cuánto nos vamos a ganar, ¿no? O sea, no colocamos y no premiamos la parte de la utilidad como algo primordial, sino que empezamos a ver simplemente el vamos a cascadear a ver cuánto nos queda. Ventajas de hacerlo así, pues claro, es más rápido, es más barato, tenemos escenarios muy tentativos, tenemos el cuadro general, pero los contra de manejar este tipo de approach normalmente es que son muy difíciles de comparar y es a criterio de quién lo hace. Normalmente cuando estamos en obra leemos, vemos el presupuesto y decimos, pues, ¿quién hizo esto? ¿No? No hay un comparativo, no tenemos bases históricas que nos permitan validar si efectivamente estamos colocando precios coherentes, rendimientos coherentes, estamos teniendo en cuenta las variables del proyecto, y eso hace que se vuelva un presupuesto muy subjetivo. ¿Qué pasa con esto? Esto normalmente hace que tengamos bastantes variaciones a nivel del proyecto, y lo que pasa cuando tenemos este tipo de approach es lo siguiente. Lo que tiene en la mente el desarrollador del proyecto es, quiero construir algo, tengo un terreno, tengo un estudio de mercado, valido, defino qué es lo que quiero hacer, algo residencial vertical, con lo que me defina el CUS, el costo, todo el tema, y empezamos a generar una iteración de diseño que no es una iteración real como tal, sino es una iteración o un proceso cascadeado. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos a trabajar un diseño, normalmente pues arrancamos por la parte del diseño arquitectónico y empezamos a trabajar todo lo que es el diseño estructural, toda la parte de instalaciones, luego viene la parte del costeo y la cuantificación, y cuando sumamos todo esto en una línea o en una ecuación nos damos cuenta que todo lo que sumamos es diferente a lo que yo tengo en mi estudio de mercado y a lo que yo tengo en mi estudio de prefactibilidad.
¿Qué pasa? Nos devolvemos y empezamos a hacer un proceso o un reproceso que al final nos toma tiempo, y cuando ya el tiempo está muy encima, ¿qué es lo que pasa? Pues mandamos eso a obra. ¿Y qué podemos esperar cuando tenemos esto? Pues este tipo de cosas. Diseños incoherentes, diseños que no tienen un sentido común, falta de coordinación, porque entre las 20.000 versiones que se generan es imposible tratar de hacer una muy buena coordinación, y más en un aspecto 2D. Toda la parte de la ejecución de obra se vuelve demasiado compleja al no tener un control y al quererlo hacer de manera rápida, y el desperdicio no se hace esperar, ¿no? Entonces tenemos este tema de desperdicio que es parte de lo que también encontramos en la obra. Ahora, esto es muy común verlo, pero aquí la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿por dónde empezamos? ¿No? Y cuando hablamos de por dónde empezar, y lo platicaba muy bien Fernando en su pasada intervención, es que para lograr una cohesión del proyecto necesitamos tener a todos los involucrados. ¿Qué implica eso? Necesitamos tener al cliente, que es el que define qué quiere. Necesitamos tener al que ejecuta, ¿no? Al que construye, que es muy diferente. Necesitamos tener al diseñador, necesitamos tener a los coordinadores de diseño, necesitamos tener al técnico que conozca si es viable o no, si es construible o no lo que se está proponiendo, a la persona que está colocando los costos, y evidentemente necesitamos un moderador. Nosotros como profesionales en Lean tenemos que volvernos como el armador en un partido de baloncesto. Tenemos que entender muy bien quién es bueno para quién, y poder definir las jugadas que van a permitir llevar a hacer esa cesta. Entonces, entendiendo que todos están en esta misma mesa y tenemos preocupaciones diferentes dependiendo del proyecto, lo que primero nos tenemos que preguntar nosotros es cuál es el costo permitido para el proyecto. Y ya vamos a hablar un poquito de la definición de qué es esto. ¿Qué costo teórico tengo? ¿Qué costo esperado está o tenemos para el proyecto? ¿Y cuál es nuestro costo objetivo del proyecto? Ahora, cuando entramos a hablar de esto, normalmente se vuelve un trabalenguas, ¿no? Y muchas veces me he sentado con algunas personas y me han dicho, Eileen, no entiendo la diferencia entre el permitido, entre el esperado, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo desenvuelvo esto? Y cuando entramos a ver qué es, hay 4 términos que son bastante importantes que ustedes los tengan claros. Uno es el costo permitido, ¿no? ¿Cuánto hay para hacer el negocio? ¿No? ¿Cuánto me coloca el cliente? El cliente dice hay 100 millones, 500 millones de pesos, eso es lo que hay, ¿no? Es el costo que se tiene. El costo teórico normalmente viene dictado por la prefactibilidad, o lo que la persona de costos dice que puede valer, el presupuesto de lo que puede valer, ese supuesto, ¿no? Que es muy diferente al costo esperado, porque el costo esperado tiene que contemplar la contingencia, cosa que no les gusta a los desarrolladores, cosa que no les gusta al constructor hablar de contingencia, pero es poco efectivo tener un proyecto cuando pensamos que construimos como los japoneses. Como no somos japoneses y como lastimosamente no tenemos ese tipo de virtudes todavía muy desarrolladas en Latinoamérica, pensar en que no existen los riesgos, o pensar en que tenemos claramente identificados y transferidos o mitigados los riesgos, sería algo muy lógico de pensar hoy en día. Por eso el costo esperado habla de que tenemos que tener en cuenta que todo proyecto tiene unos riesgos y que debemos entender el cómo tratar esos riesgos. Y esos riesgos van asociados a un costo y van asociados a un tiempo también de ejecución adicional que tenemos que contemplar, que posteriormente lo vamos a llamar buffers, ¿ok? Y finalmente el costo objetivo. El costo objetivo es cuando colocamos todas estas variables, cuando sabemos que no somos japoneses, sabemos que existen inconsistencias en la cadena, sabemos que existen partes e interesados que se tienen que tratar de manera diferente, y existen riesgos que tenemos que tratar. Cuando colocamos todo esto en una misma mesa, entenderemos que ahí hay un costo objetivo. Mi costo permitido serán 400, pero mi costo objetivo también tiene que poner y tiene que darle mucha relevancia a cuánto realmente me quiero ganar en el negocio. Y como el tema de ganar algo en el negocio no depende solamente del que desarrolla, sino de todos los que participan, tenemos que colocar eso en la mesa como primordial para definir ese costo objetivo. Y lo vamos a ver. Ahora, la idea que es que siempre mi costo objetivo vaya a ser, sea siempre lo que vamos a premiar o vamos a colocar en primer lugar cuando estemos definiendo el costo del proyecto.
Hablábamos también dentro de las intervenciones que se han tenido acerca del Target Value Design. ¿Y por qué me brinco de un lado al otro, Eileen? ¿Por qué tiene relación entre el Target Value Design y el Target Value Cost? Pues tiene mucha relación, aunque el Target Value Cost es un concepto que se preconcibió a nivel manufactura, tiene todo el sentido y toda la aplicación a nivel construcción y va asociado del famoso Target Value Design, que ha sido un poco más escuchado por todos, donde qué es lo que queremos hacer con el Target Value Design o diseño de valor objetivo. Precisamente empezar a estimar basado en un diseño y no empezar al revés como hoy en día lo hacemos. ¿Qué componentes debemos tener en cuenta en el Target Value Design? Uno, el costo objetivo del diseño. No podemos arrancar a darle toda la libertad al diseñador para que haga cuando realmente no le acotamos ese nivel de creatividad. Y lo vamos a ver un poquito más adelante para que de pronto no nos sintamos del tema de los arquitectos, sino simplemente es empezar a trabajar de manera mucho más enfocada desde la parte de diseño. Otro punto bien importante es la parte de la constructabilidad. No podemos diseñar cosas que no se pueden construir y eso es muy común. Entonces tenemos que entrar a revisar siempre en estos procesos de Target Value Design qué sí se puede construir y qué no. Otro punto bastante importante y no menor es la colaboración. Si no nos sentamos todos a hablar, si no colocamos todos los intereses de todas las personas en la mesa, difícilmente puede proceder un contrato colaborativo, difícilmente puede proceder todo lo que tenga que ver con un IPD, porque la base del IPD y del contrato colaborativo precisamente es esto, colocar o entrelazar la colaboración y los intereses de todos en la misma mesa. Entonces, es bien importante entender que la colaboración es algo que necesitamos hacer. La exploración, diseñamos, improvisamos en obra o resolvemos interferencias y validamos alternativas en píxeles. Algo que yo les comentaba al principio es que la coordinación es muy importante. Los cambios son válidos. El cliente puede hacer todos los cambios que quiera. Es el cliente, ¿no? No podemos decirle al cliente no haga cambios. El tema es qué tan perspicaces y qué tan inteligentes somos de guiarle los cambios al cliente para que los haga en el momento oportuno y no los haga cuando estamos a punto de construir, ¿no? Porque ahí vamos a entrar en un tema bastante complicado. Entonces, es un tema de exploración. Y finalmente, el tema de colocación. Este tema de virtualidad nos ha enseñado que no necesitamos estar todos en una mesa, pero que podemos tener una mesa de trabajo virtual donde empecemos de manera sincrónica o sincrónica a trabajar de manera colaborativa y a validar los aspectos que necesitamos cada uno. Gracias por esta parte. Yo creo que esta parte ustedes ya me van a decir, gracias Eileen, esto ya lo vimos en N versiones anteriores. Lo importante aquí es qué sigue. ¿Cómo hacemos para aplicar esto que tú estás mencionando, que dices que es importante colocar el costo sobre el diseño? ¿Cómo lo hacemos? Y para allá vamos. Entonces, vamos a arrancar, recuerdan ustedes, y aquí la idea es que, ojo, esta información ustedes van a poder igual consultarla posteriormente, pero lo importante es que se enfoquen y les pido 15 minutos donde vamos a estar concentrados viendo el cómo lo vamos a hacer, ¿vale? El cómo lo vamos a hacer es lo siguiente. ¿Recuerdan esto que les mostré? Normalmente esto que está aquí es cómo se define un proyecto. Los costos indirectos, los costos directos, los gastos de venta, todo lo que ustedes ven, la parte de costos directos, que es lo que ustedes ven abajo de urbanismo, edificación, postventa y la parte de administración de obra. Todo esto constituye los costos totales del proyecto. Ahora, si podemos hacer un análisis vertical, como lo ven en la parte de porcentajes, vamos a ver qué es lo que más pesa y en dónde yo puedo influenciar, ¿vale? Cuando colocamos y vemos este porcentaje, nos damos cuenta que hay aspectos que pesan mucho más que otros. Y aquí es donde necesitamos identificar el famoso 80-20. El 80-20 lo vamos a identificar de la siguiente manera. Si cerramos todo el detalle y nos quedamos con los títulos, ¿no? Que son los costos grandes, y volvemos a hacer un análisis para encontrar el 80-20, vamos a encontrar la distribución de costos del proyecto, ¿vale? Donde nuestro 80-20 prácticamente se va a volver el costo directo. Todo lo que es urbanismo, todo lo que es edificación, postventa, administración de obra, va a ser lo que vamos a empezar a optimizar, porque es lo que es susceptible de optimizar. Ahora, cuando ya identificamos esto, lo que tenemos que hacer seguido es
cuantificar los riesgos asociados al proyecto y redistribuir su impacto entre las partidas del 80-20. Eileen, ¿eso qué significa? Perfecto. Agarramos ese 80 y lo convertimos en el nuevo 100. Si se fijan en la parte donde dice porcentaje de mayor impacto del 80-20, la parte azul, volvimos a redistribuir el 100%. ¿Listo? Aquí hay dos formas de llegar al análisis de riesgos. Uno, haciendo un análisis propio de riesgos, donde identifiquemos qué riesgos están asociados al proyecto y qué tratamiento le vamos a dar, si los vamos a eliminar, a transferir, a mitigar, ¿no? O muchas personas, porque por tiempo o por distintas razones no lo hacen, definen un porcentaje que va a ir asociado como contingencia / los famosos imprevistos que algunas empresas manejan. Entonces, la idea y lo ideal siempre es contar con un análisis de riesgos propio, pero cuando no tenemos la posibilidad de hacerlo por X o Y razón, definimos un porcentaje y eso lo define el que tiene ese apetito al riesgo y el que tiene, al final de cuentas, la decisión de qué pasa con el proyecto. Entonces, definimos este 3%, ¿vale? Vamos a decir que es un 3%. Entonces, este 3% lo vamos a repartir proporcionalmente con las partidas que tengan mayor porcentaje. Cuando tenemos estas partidas con mayor porcentaje, vamos a identificar un costo que se lo vamos a restar, a sustraer de cada una de las partidas para encontrar ese nuevo costo esperado. Ese 3% sobre mi costo o mi 100%, que es todo lo que está en urbanismo, edificación, postventas y administración, que nos cuesta hoy en día 150, casi 151 millones, le necesitamos tener una bolsita de contingencia, que ese 3% se va a ver representado en 2.600.000. ¿Listo? Cuando lo quitamos, aritmética sencilla nos da que ahora tenemos 148 millones. Eso es lo que va a valer el costo o va a ser el costo esperado real del proyecto. Listo. Eileen, ¿qué pasa con esos 2.600.000 si no se usan? Ya vamos para allá. Otro punto importante, ya después de que tenemos eso, vamos a hallar lo que definimos que es el costo objetivo, que es a donde realmente queremos llegar. ¿Cuánto nos queremos ganar? Ya se dieron cuenta que inicialmente el proyecto tenía pensado ganarse, porque fue lo que le quedó, 7.2% sobre su costo o sobre su total de ingresos. Pero colocando todo en la mesa, el que define este proyecto dice, pues yo me quiero ganar 15%. Eso quiere decir que adicional a los costos esperados y al porcentaje de riesgo, tenemos que todavía optimizar 10.8%. Ese 10.8% hace que tenga que generar optimizaciones que van casi a ser 9.500.000, que es lo que ustedes tienen ahí. ¿Listo? Cuando volvemos a redistribuir ese porcentaje, que es el 10.8% de manera directa a cada una de las partidas, me va a generar qué porcentaje debo yo estar optimizando. ¿Listo? Cuando ya tengo esto, y esto matemática ustedes lo van a poder hacer y les aconsejo que hagan ese ejercicio para que identifiquen dónde está y cómo se hizo la matemática, que es muy sencilla. Quiere decir que yo tengo para llegar a mi 15% que prácticamente optimizar y llegar a 138 millones de 150 que tenía. Ese es el costo que yo debo colocar en la mesa con el contratista, con el de diseño, con el de costos, con el de compras, con mi proveedor de concreto, con mi proveedor de acero, con todos los que sean capaces de ayudarme a llegar a este costo objetivo. Cuando ya tengo este costo objetivo, un punto bien importante ahora es recalcule el impacto por vivienda o por metro cuadrado, según ustedes lo definan, en sus paramétricos. Todas las personas que manejan presupuestos deben tener paramétricos, ideal que tengan históricos de sus empresas, donde puedan definir cuánto les ha costado la mano de obra, el metro cuadrado de la mano de obra en Monterrey, cuánto les ha costado la mano de obra metro cuadrado de estuco, de todas las actividades que van asociados a este costo de ejecución de proyecto. Cuando hacemos esto, nos podemos dar cuenta, y lo marqué aquí en el recuadro rojo, la diferencia que tenemos entre la parte verde y la diferencia que tenemos entre la parte azul, que era la inicial.
Eso quiere decir que inicialmente mi costo de edificación era 133.000 pesos y ahora estamos hablando de 120.000 pesos, ¿no? Paramétricamente hablando. Cuando ya tenemos claro este primer gran cuadro, lo que tenemos que hacer es darle doble clic. Y cuando le damos doble clic es donde cobra todo el sentido del mundo entrar a colaborar con el que construye, con el que diseña, con el que presupuesta y con los que proveen los materiales y o servicios. Ahí es donde empezamos a ver la colaboración. Ustedes pueden hacer esto y esto en Excel funciona, no se imaginan. Perfecto. Pero si realmente queremos empezar a trabajar de manera colaborativa con los contratos tipo Alliance o cualquier contrato colaborativo que ustedes quieran implementar, lo primerito antes de entrar a correr es gatear, y para gatear vamos a arrancar de esta manera, ¿no? Definiendo cuál es el costo objetivo, colocando en la mesa el contratista, mi general contractor que ha venido trabajando conmigo, y empezar a definir digamos que premios o modalidades que me ayuden y que le apetezcan a este contratista, a este diseñador, entrar en una dinámica colaborativa. Eso a nivel de colaboración. Eileen, eso funciona en China, claro. Normalmente en Latinoamérica, la realidad, tristemente, es que todavía estamos supeditados a no hacerlo de manera, digamos que como parte de nuestro ADN, sino que lo hacemos porque nos lo impongan. Entonces, normalmente tenemos que incluir este tipo de cosas en los contratos tradicionales que hacemos con el diseñador, con el constructor, para que empecemos a generar, ya sea de manera impositiva o de manera propositiva, una sinergia de colaboración entre las partes que nos ayuden a llegar a ese número que estamos colocando nosotros. Una vez haciendo eso y pensando de esa manera, es donde empezamos realmente a hablar de IPD. Miren, yo tengo una posición bastante cítrica un poco en la parte del IPD, porque IPD como teoría funciona muy bien y uno lee y de verdad uno se anima muchísimo, pero la realidad es que tenemos que buscar mecanismos de que la gente compre esto y arrancar de menos a más. No podemos llegar a un IPD tipo lo que hacemos en Australia hoy en día, sino arrancamos inicialmente por hacer este tipo de ejercicios, que es muy sencillo, se los estoy mostrando, y por ahí vamos a empezar a definir quién sí y quién no puede ser parte de este tipo de ejercicios, porque la IPD tiene como base maximizar los beneficios del proyecto / de todas las partes. Si el constructor no se va a llevar un pedacito de esa optimización, no le va a meter el 100%. Si el diseñador no le adicional al reto de llegar a ese número o ese diseño objetivo, no le vamos a dar algo por llegar y por sumar, no le va a entrar, ¿vale? Entonces hay que buscar formas de manera contractual y de manera relacional, hacer que estas personas sumen por su propia cuenta o por cuenta a nivel contractual. ¿Listo? Listo. Entonces, una vez ya tenemos este costo, que es el costo paramétrico donde nos quedamos la vez pasada, un punto bien importante es que vamos a usar una estimación análoga para recalcular el porcentaje y el monto por partida principal. Si vemos las partidas o el WS de un proyecto, ustedes van a ver todo lo que es preliminares, cimentación, estructuras, muros de cerramiento, bueno, como ustedes lo tengan definido. Hay una palabra que me gusta mucho utilizar y que se utiliza mucho en los libros de PMP que se llama trick of the trade. Un punto importante que tener en cuenta es que nosotros debemos tener unos históricos, ideal que sean históricos de la compañía, donde sepamos realmente cuánto nos vale a nosotros, porque es que una cosa es tener históricos a nivel mercado, donde no sabemos las prácticas de N empresas, y hay un factor diferencial que hace que existan ciertos grados de estandarización o no de ese número. Pero el paramétrico lo que nos va a ayudar, o esos registros históricos, lo que nos va a ayudar es a tener índices. ¿Cuánto nos vale o cuánto equivale la cimentación en mi costo de metro cuadrado? El 3%, el 20%. De esos 133.000 pesos por metro cuadrado, ¿cuánto es de estructura? ¿Cuánto es de redes? ¿Cuánto es de pinturas, de carpinterías? Entonces, estos índices, identificarlos es supremamente valioso para poder trabajar lo que sigue. Porque, ¿qué es lo que sigue?
Y fíjense, esto ni siquiera hemos firmado el primer contrato con el arquitecto, ni estamos metiendo BIM ni nada. O sea, esto todavía es numérico. ¿Listo? 3 pasos atrás y vemos este tema. ¿Qué vemos acá? Importante que estos índices se incluyan en los contratos con los diseñadores o proyectistas o en el BOM, que es la base de la explosión de insumos, con la cual se deberían ejecutar las ingenierías de valor. Hablamos mucho de ingenierías de valor y cuando entró a preguntarle a diferentes empresas qué es la ingeniería de valor, nos damos cuenta de que todavía no tenemos claro qué es, qué queremos entender por ingeniería de valor. Pero sí lo puedo resumir en algo, la ingeniería de valor es aquella ingeniería que me permite llegar al costo objetivo. Eso es una ingeniería de valor. ¿Listo? Todo lo que yo pueda tomar como un paramétrico o como una base que me lleve a ese número objetivo que quiero, eso lo puedo llamar ingeniería de valor. Y si le pedimos al arquitecto que me haga ingenierías de valor, al de instalaciones o inclusive a las personas que hacen BIM, o las personas que hacen Lean, que hagan ingenierías de valor, esto debe quedar incluido en los contratos. ¿Y qué tiene que quedar incluido en los contratos? Ustedes se van a dar cuenta que tengo ahí letras como E, I, A, E, I, ¿no? Que son el de instalaciones, el estructurista, el arquitecto. Estos números deberían ser parte de lo que debe cumplir o debe ser un criterio de cumplimiento para el diseño que me va a entregar. Y no necesariamente lo tiene que hacer el arquitecto, porque ya me he topado con muchos arquitectos que dicen, Aileen, yo hago mi diseño, pero yo no tengo por qué arrastrarle número al cliente, ¿no? Entonces va a depender mucho, pero sí debe haber alguien que valide el número contra el diseño, siempre, de manera paramétrica, de manera general, que permita guiar y ver que sí estamos cumpliendo poco a poco, incrementalmente con ese diseño que estamos proponiendo en la mesa. ¿Por qué? Porque aquí es un tema bien importante y es lo que les decía, hay que definir y hay que empezar a definir el MVP de su proyecto. Y el MVP del proyecto es un producto mínimo viable. ¿Qué sí es viable y qué no es viable? Ustedes pueden arrancar a querer hacer un carro, pero posiblemente no sepan el proceso, ¿verdad? Y cuando no saben el proceso de cómo llegar a ese carro objetivo, tienen que empezar a iterar y a iterar. El tema es que el costo permitido, cuando empezamos a hacer todo ese trabajo, vemos lo que pasa en la imagen de abajo, que dice over the wall. Este over the wall lo que hace es incrementar el grado de incertidumbre, porque lo que hacemos es de manera paralela o de manera más bien secuencial, perdón, empezar a pasar el requerimiento, aumentando el grado de incertidumbre cada vez que se lo pasamos al que sigue en la etapa, ¿no? El que recibe la llanta, el que la instala, el que coloca el chasis, el que luego tiene que colocar el motor. Entonces, cuando no hay una sinergia o no hay un entendimiento de lo que se quiere hacer, pasa lo que pasa acá, ¿no? El cliente feliz dice, yo tengo 400, viene el arquitecto, le muestra un esquema perfecto, divino, y cuando pasa el tiempo, resulta que el de costos le dice, perdón jefe, pero pues es que esto que valía 400 ahora vale 800, ¿no? Y ahí es donde encontramos al cliente totalmente enfadado porque no cumplimos los requerimientos. ¿Listo? Entonces es un tema bien importante que acoten la inspiración a un objetivo claro, preciso y medible. Lo bonito, ¿qué significa en costo? Cuando le digo al arquitecto, quiero una terraza bonita, ¿qué es? ¿Qué cueste cuánto? ¿Vale? Eso es importante que empecemos a articularlo en las conversaciones que tengamos con los diseñadores. ¿Y por qué esto es importante? Porque necesitamos aquí entender que esto es cíclico. Y ahí hay muchas cosas que vamos a ver hacia adelante que sé que a través de este tipo de congresos se van a ir puliendo mucho más, pero necesitamos empezar a definir un MVP, necesitamos empezar a trabajar un bucle incremental, ¿no? Donde entendamos cómo va a ir creciendo ese prototipo hasta llegar a lo que realmente se quiere y se puede. ¿Listo? Entonces, importante involucrar también como un punto adicional al constructor o al área de construcción para que funja como ese auditor o ese revisor. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente está bien que hagamos este ejercicio con los diseñadores, pero un punto bien clave en todo este proceso es que realmente involucre la validación del que construye. Y esto siempre ha sido un punto de quiebre en todo proceso constructivo.
y es que el que diseña nunca ha construido, por ende, o la mayoría de veces no ha construido, por ende, el entendimiento de cómo se mueven las cosas en obra dificulta que realmente tengamos un producto que realmente tenga un grado de constructabilidad alto y que evite o minimice reprocesos en la obra. Por esa pequeña razón es muy importante que incluyamos al área de construcción o a un constructor dentro de este proceso de revisión, donde valide especificaciones técnicas, donde valide materiales, certificaciones, donde valide normatividad a cumplir, donde valide la disponibilidad de los servicios. ¿No? Oye, vamos a hacer 20 puntos aquí, 20 baños. Sí, pero es que resulta que la disponibilidad de servicios no da para darle presión a 20 bañeras. ¿No? Entonces, este tipo de cosas que son un poco más técnicas se tienen que empezar a articular en estas conversaciones. Ahora, este tema es bien importante y es con qué contamos hoy en día para monitorear ese costo objetivo. Eileen, veo que tú lo hiciste en Excel, pero pues es que el mundo ya va evolucionando, ¿no? Como que qué hacemos para también montar este costo objetivo en lo que hoy en día ya conocemos. Y hay diferentes formas de hacerlo. Y aquí hay un tema bien importante que yo sé que en este caso no va a ser mi exposición, pero va a ser muy seguramente exposición de alguien más o ya lo hemos venido platicando. Es la parte de Agile y es la parte de BIM. Miren, para mí BIM no es la panacea. La realidad es que hoy en día, desde hace 3 años, se ha visto BIM como si fuese lo que va a salvar el mundo. Y la realidad es que no. BIM es un vehículo que nos permite a nosotros poder materializar mucho del proceso y la gestión que se debe hacer a través de un vehículo tipo IPD. ¿No? BIM es una herramienta. BIM es un medio, no es el fin. Pero como medio lo podemos utilizar realmente para hacer mucho más de lo que hoy en día vemos que hacemos. BIM hoy en día se convirtió en la forma para hacer una coordinación de ingenierías, hablando de colisiones, pero cuando realmente queremos sacarle el provecho a BIM, tenemos que hacer mucho más que eso, ¿no? Y va más allá de hacer cuantificaciones y va más allá de hacer muchas cosas. Dentro de las cosas importantes que yo sí considero se deben sacar a través de un modelo 3D es poderlo ligar con los costos. Porque un modelo digital va a ayudar al desarrollo del diseño, porque yo tengo que ver cómo ligo mi presupuesto, que lo vimos, ¿no? A mi diseño. Y eso se puede hacer. Lastimosamente el tiempo no nos da para platicar, entrar en detalles, pero necesito articular ese modelo 3D, que es mi gemelo digital, que es mi construcción virtual, a lo que yo tengo a nivel presupuestal. ¿Qué me va a permitir a mí entender cómo se comporta y cómo se articula realmente mi WS con lo que yo tengo a nivel de diseños? Le queremos pedir un cambio al arquitecto, oye arquitecto, necesitamos cambiar X, Y, Z. Perfecto, si lo tenemos todo organizado en BIM, podemos cambiar todos los atributos del modelo, todos los atributos del diseño. Podemos incluir atributos adicionales de costo, de fichas técnicas, de costo de materiales, costo de mano de obra, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que empezar a incluirlas. ¿Por qué? Porque también lo podemos hacer a nivel para entender el bill of material, ¿no? Que es lo que yo les decía, importante entender la cuantificación, pero la cuantificación cuando no va amarrada a una estructura de presupuesto, pues no tiene mayor sentido, ¿no? Entonces, todo esto se puede hacer de manera muy organizada y esto lo podemos generar si cruzamos mi presupuesto contra mi diseño. Y hoy en día hay muchas herramientas. Esta es una de esas, pero hay muchas herramientas hoy en día que permiten hacer este tipo de ejercicios de una forma mucho más detallada. Que si requiere trabajo, señores. O sea, esto no crean ustedes que hacer BIM es un trabajo rápido, fácil y económico. Es una inversión que si realmente se va a capitalizar, tiene que tener un nivel de detalle suficiente para que pueda dar creces y pueda servir realmente como una herramienta de auditoría y de validación y prefactibilidad. ¿Listo? Entonces, este tema es muy importante. No quiero terminar porque quiero más bien dejar un espacio para algunas dudas, preguntas que tengan, pero quiero terminar con algo que es muy importante y es esta reflexión. Hacer nada versus hacer pequeños esfuerzos consistentes. Muchas empresas se dan por vencidas porque al principio no les sale.
¿no? Y es como cuando uno arranca a montar bicicleta, pues al principio uno no le puede quitar las rueditas, pero va a llegar el momento donde uno vaya andando, le vaya generando confianza y al final pues le puede uno quitar las rueditas y ya va el niño andando solo en su bicicleta. Lo mismo pasa acá. Un proyecto no quiere decir que si ese proyecto salió mal, entonces ya, chao, vámonos, esto no sirvió. Necesitamos de promedio unos 4 proyectos, ojo, promedio 4 proyectos, aunque el promedio no me gusta, pero les voy a colocar un promedio más o menos 1 para que tengamos entre 3 y 5 proyectos en los cuales va a ser el rango que nos permita empezar a tener esta práctica, a ejercitar este músculo, para que a partir del sexto proyecto, del cuarto, quinto, sexto proyecto, encontremos realmente una cadencia y entendamos cómo se puede aplicar esto de manera mucho más cotidiana en sus empresas.